Lo que no veo, Pablo, es las slides. Supongo que las veremos cuando se cuelguen. Yo las tengo aquí delante. Sí, vale. Sí. Ah, vale, perfecto. ¿Tú las tienes? Sí, ahora ya las veo. Vale. Quita el micrófono, ¿eh? Perfecto. A ver. Vale, perfecto. Creo que ya estamos. Perdonad que no veía. No veía si estábamos, si habíamos empezado o no. Bueno, me dicen que sí. Disculpar este interín que no sabía muy bien si ya estábamos conectados o no. Bueno, primero de todo, presentarme. Soy Luis Torras, como igual muchos de vosotros que nos acompañáis en este, digamos, ciclo de conferencias que comúnmente llamamos Vespra Financé, que en esta ocasión pues estamos haciendo a horario hiper mega europeo y colaborador del IEF. Y nada, y hoy, bueno, tenemos el placer de tener con nosotros a Pablo Cano, que es el director de inversiones de Now Sustainable Asset Managers y uno de sus impulsores, que es una gestora, ahora nos explicará más en detalle, pero una gestora puntera y innovadora en el campo de lo que es la inversión sostenible. Y es un poco el tema que nos agrupa, ¿no? Pablo, además, tiene una dilatada trayectoria en el mundo financiero, habiendo trabajado en Ibercaja, en Aviva y en Bankinter. Y el mandato, lo que le hemos pedido para esta tarde, acompañar en este café de sobremesa de la comida, es un poco pues que nos diera el marco conceptual en el cual se encuadra esta, yo me atrevería a decir, megatendencia dentro de lo que son los mercados financieros, que es la inversión sostenible, y que nos explicara un poco, oye, pues qué alternativas hay, qué está haciendo el mercado, y luego más en concreto le hemos pedido que como director de inversiones de Now, pues que nos explique un poco en qué consiste su enfoque, sus criterios de selección de compañías y luego, pues oye, pues poder hablar seguramente de algún caso práctico de inversión, ¿no? Entonces, la idea, yo no me extiendo más, le cederé ahora la palabra a Pablo, a quien agradezco muchísimo que nos acompañe en esta tarde en el IEF. Y luego, como siempre hago, animaros a que utilicéis el chat para pasar vuestras preguntas, porque la idea es que Pablo haga una intervención inicial de 20-30 minutos, un poco, Pablo, lo decíamos ahora un poco como consideres, sí, para luego poder tener un diálogo y contestar un poco las inquietudes que podáis tener con respecto a este tema y aprovechar a Pablo al máximo. Así que, sin más, Pablo, te cedo la palabra y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Cualquier problema de sonido y tal, ya me avisáis. Nada, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación y la idea que me dijisteis, ¿no? Cuando la primera vez que entramos en contacto, pues oye, pues el tema de sostenibilidad, explicarlo pues con todo el ruido que está habiendo, que la verdad es que ha habido una explosión, ¿no? Con todos los productos de sostenibilidad que hay. Y la pregunta era, ¿es rentable la sostenibilidad? Pues nosotros como gestora 100% sostenible, que ahora iremos a quiénes somos, por supuesto que vamos a decir que sí, la sostenibilidad es rentable y de hecho nuestro objetivo mi objetivo personal cuando montamos Now fue el de demostrar que rentabilidad y sostenibilidad van de la mano, ¿no? Y la sostenibilidad, si se aplica bien, tiene una implicación financiera importante y positiva para las carteras, ¿no? Bueno, la idea es explicar un poco qué es la sostenibilidad, qué entendemos nosotros por sostenibilidad, las variables ASG, ¿no? Ambiental, social, gobernanza, cómo es el proceso de inversión, qué tipos de proceso de inversión hay en este momento, cuál es el nuestro, que ahí será donde nos vayamos a centrar y lo vamos a abrir, o sea que ahí os explicaremos en detalle cuál es nuestro proceso de inversión, los criterios que analizamos, las variables que miramos. Os he preparado también, pues oye, pues el tema práctico, ¿no? Que al final es lo más importante, pues la cartera, enseñaros pues, de las 15 primeras posiciones y luego hay casos prácticos y dos temáticas que pesan mucho en el fondo, que son el tema del reciclaje y la eficiencia energética, el por qué estamos tan positivos en ella, ¿no? Bueno, pues
preguntad, como decía Luis, ¿no? Preguntad cuando queráis, yo voy comentando. Sé que hay un chat, me irán avisando de las preguntas. Los primeros 20 minutos, como decía Luis, pues estaré comentando y a partir de ahí os animo a preguntar que las presentaciones que son interactivas pues son mucho más entretenidas, ¿no? Venga, pues vamos a empezar. ¿Quiénes somos? ¿No? Aquí solo no os preocupéis que solo es una diapositiva para explicaros un poco de dónde salimos, ¿no? Es una gestora 100% sostenible, especialista en renta variable europea, ¿no? La sostenibilidad nos ayuda a complementar nuestro análisis fundamental y entender mejor el riesgo. Esta frase se va a estar repitiendo durante toda la presentación. Al final, todas las compañías que entran en cartera deben cumplir los criterios financieros y los de sostenibilidad. Luego iremos en detalle. Yo, como ha comentado Luis, pues empecé, bueno, pues soy de Zaragoza y empecé trabajando en Ibercaja. Y luego pues he ido pasando por distintos sitios, en Aviva, Bankinter, y finalmente pues me decidí a montar esta gestora, ¿no? En Bankinter fue donde empecé con el tema de la sostenibilidad. De hecho, tuve la suerte que uno de los fondos que me dieron cuando llegué ahí fue el Bankinter Sostenibilidad. Y ahí empecé a investigar sobre qué significa la sostenibilidad, qué procesos de inversión hay, qué variables se miran y cómo se aplicaba la sostenibilidad a la hora de formar una cartera, ¿no? Estamos hablando de hace 5 o 6 años, o sea que imaginaros que en ese momento no había todo el ruido que hay ahora y toda la realidad, ¿no? El boom que se ha producido ahora. En ese momento pues éramos muy pocos los que estábamos interesados en la sostenibilidad. Fue entonces cuando me di claramente cuenta que la sostenibilidad sirve. Incluir criterios de sostenibilidad a la hora de seleccionar compañías realmente aporta, como ahora veremos, ¿no? Bueno, y luego pues esto es una medalla que nos ponemos a nosotros mismos, pero la verdad es que fue un gran comienzo, como ponemos aquí. Deciros que Nao, que nace en noviembre del 2018, pues el 2019 fuimos la gestora más rentable de España, pues según Expansión, Europa Press, El Economista, y os dejo ahí varios titulares. El titular del Economista nos gusta mucho, ¿no? Nao se convierte en la gestora más rentable de España invirtiendo solo en firmas sostenibles. Bueno, pues a ver si el año 2020, que está siendo tremendamente complicado, volvemos a tener resultados buenos que ahora explicaremos. Venga, vamos a empezar. ¿Qué son las variables ambiental, social y gobernanza? Aquí vamos a empezar por el final, por el tema de la gobernanza. En el tema de la gobernanza, yo creo que todos los gestores aplicamos el criterio de gobernanza. Creamos o no en la sostenibilidad, todo el mundo lo que hace al analizar compañías, una parte de ese análisis va dirigido a buscar equipos directivos no solo que nos den confianza, sino que estén alineados con el pequeño accionista. Aquí se trata, pues, de tener la seguridad, pues, de los auditores, de tener la seguridad de que los directivos, pues, tienen un salario, pues, acorde con el tamaño de la compañía, ¿no? Y luego, sobre todo, nosotros lo que analizamos, porque nos da mucha información, es el uso que hace este equipo directivo de la generación de caja de la compañía. ¿Qué compra? ¿Qué vende? Los motivos que hay detrás, ¿no? Al final, la frase que lo resume es: oye, vamos a buscar equipos directivos que estén alineados con el pequeño accionista. Esa es la idea clave. No voy a profundizar mucho más porque insisto que yo creo que esta pata es en la que todos los gestores estamos de acuerdo, ¿no? Luego viene la pata ambiental y la pata social. En la pata ambiental, y tenemos, ya os digo que hay una temática muy importante en el fondo que es la eficiencia energética y el reciclaje. Estamos hablando de prácticamente el 40% de la cartera está centrada en estas dos temáticas. Nosotros aquí vemos que las dos, todo lo que es economía circular es una de las mejores temáticas de inversión que hay para los próximos 10 años, incluso más, ¿no? Al final, y no es un tema de regulación, como ya veremos, es un tema que las propias compañías se están obligando a sí mismas, o sea, ellas mismas se están poniendo objetivos de, oye, vamos a tener la paquetería 100% reciclable, ¿no? O que sea fácil de reciclar. O vamos a llegar a la autosuficiencia energética mediante energías renovables en el año 2030, 2035. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una carrera real por las compañías para decir que son 100% autosuficientes con energías renovables.
Google fue la primera, ¿no? En el año 2017, quiero recordar. Microsoft la segunda. Pero lo importante es que haya compañías como Walmart o Amazon, donde la parte logística es muy importante, que ya han anunciado que en el año 2035 o 2040 quieren la emisión cero. Luego veremos ejemplos concretos. Aquí lo que queremos, nosotros, por ejemplo, lo que pedimos en las compañías es que todas las compañías que están en cartera tienen unos objetivos claros y medibles sobre estas dos patas, ¿no? Eficiencia energética, reciclaje, sobre todo lo que es la economía circular. Ahora lo veremos en detalle cuáles son las variables que nos fijamos. Por ahora, gobernanza tiene todo el sentido del mundo, ambiental, para nosotros es una pata de crecimiento para las compañías espectacular. Otra idea importante en el tema ambiental. Pensad, y aquí ya abierto a todas las preguntas que queráis, nosotros lo que decimos es que la tecnología ya permite la autosuficiencia energética. Hay muchos nichos de mercado, muchos negocios que se pueden separar de la red y ser autosuficientes con energía renovable. El primero de todos, y esto pasó hace años, fueron las papeleras. Las papeleras, gracias a la biomasa, pues creaban su propia electricidad y se independizaron de la red, ¿no? Bueno, de hecho hay muchas papeleras que ahora venden más electricidad que el propio papel, ¿no? Los centros de datos, por ejemplo, en Google, en Microsoft, ya están 100% autosuficientes con energías renovables, ¿no? Estamos teniendo cada vez más ejemplos. En la Comunidad Valenciana ya hay varios pueblos, incluso urbanizaciones, que se han separado de la red y que tienen, oye, sus placas solares, su molino, su almacenaje energético y se han separado de la red. No querían depender de ella y ya se han hecho totalmente independientes, ¿no? Pues esto es una realidad que ya iremos viendo con casos concretos y va a continuar, ¿no? Y luego la siguiente pata es la variable social, que nosotros le damos muchísima importancia. Así como el tema ambiental decimos que es una pata de crecimiento para la cartera, en el tema social, a mí me gusta decir que lo que te permite es medir mejor el riesgo de la compañía. Al final, el tema de la sostenibilidad se trata de aplicar criterios y analizar variables que no ves ni en la cuenta de resultados ni en el balance. Y vamos a poner ejemplos claros, ¿no? Aquí os pongo en la variable social el tema del capital humano. Pensad en una empresa de capital humano, pensad en una consultoría, por ejemplo, o una empresa de publicidad o una ingeniería, ¿no? Donde el capital humano es lo fundamental. Pues a igualdad de criterios financieros, a igualdad de, oye, dos consultoras. Una con una generación de caja de 7% de free cash flow yield, por ejemplo, y muy poca deuda en balance. La otra exactamente igual, ¿no? Con unos ratios muy parecidos a la hora de valorar la compañía financieramente. Pero nos damos cuenta que una de ellas tiene una rotación de empleados no solo alta, sino que encima trimestre a trimestre te va creciendo, ¿no? Y la otra tremendamente estable. Bueno, para nosotros es claro, iremos siempre e invertiremos en aquella compañía que tenga una rotación de empleados menor, porque eso implica que el riesgo operativo de la compañía es menor. Pensad vosotros en cualquier compañía en la que estáis trabajando, ¿no? Que sea que sea de capital humano. Una de medios de publicidad, por ejemplo. El otro día comentaba en la radio, ¿no? Y le decía al entrevistador, le decía, pues mira, pues es que la radio, o sea, imagínate que en vuestra compañía la rotación de empleados empieza a subir. Pues tenéis un problema, ¿no? Pues porque el oyente está acostumbrado a una voz. Imagínate que va cambiando la persona de confianza constantemente. Y esto ya aplica pues a bancos, a lo que sea. Bueno, pues cuanta menos rotación de empleados tenga una compañía, menos riesgo operativo, ¿no? Otras variables que miramos en la pata social, pues aquí sí que hacemos una pata de exclusión que directamente analizamos si el producto o servicio de la compañía es perjudicial a la sociedad. Aquí ya pues excluimos tabaco, pornografía, juego y armamento. Directamente ahí no invertimos. Te quita riesgos futuros de litigio, ¿no? Y siguiendo con el tema de los litigios, también analizamos el número de litigios que tiene la compañía abiertos. Aquí hay un caso concreto que se entiende muy bien, que es el caso de Bayer. Os decía que en noviembre del 2018 fue cuando empezó el fondo. Durante el verano os podéis imaginar que nos pasamos meses preparando la cartera, ¿no? Que luego iremos en detalle a ella. Una de las compañías que estábamos analizando fue Bayer.
Y la verdad es que en el tema de criterio financiero, pues cumplía claramente, ¿no? O sea, una compañía con ventajas competitivas, capaz de generar caja, buen balance, y entonces empezamos a ver, al analizar los criterios de sostenibilidad, nos saltaba siempre el número de litigios de la compañía que estaban en aumento. Bueno, pues el analizar esa variable, pues te das cuenta digamos que te permite eliminar sustos futuros o reducir el riesgo de sustos futuros, porque la sostenibilidad, si bien es verdad que analizas mejor el riesgo de la compañía, eso no significa que elimines el riesgo. Lo que sí que haces es reducirlo. Luego lo veréis en el tema de la volatilidad que se ve bien. Pues bien, en el caso de Bayer lo que hicimos fue, oye, no vamos a invertir, aquí hay un riesgo que no se está viendo ni en la cuenta de resultados ni en el balance, pero al analizar esta variable de sostenibilidad nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? Yo creo que este tipo de ejemplos explican bien por qué la sostenibilidad, que es la frase que pongo abajo, ayuda a mejorar el binomio rentabilidad de riesgo de la cartera. Nosotros somos unos convencidos que aplicar criterios de sostenibilidad no te quita rentabilidad, al revés, ahora lo veréis en el performance que hemos tenido, cómo ha evolucionado el fondo, y desde luego lo que sí hace es ayudar a medir mejor el riesgo de las compañías, ¿no? Esto en esta es un poco repetir otra vez lo mismo, pero seguir con la idea de, oye, vamos a ver, el mayor control de los riesgos contables y quedaros con la última frase. Aquí detectar la sostenibilidad también, aparte de medir el riesgo, de medir mejor el riesgo de las compañías, lo que te permite es detectar tendencias de crecimiento que luego tenemos ejemplos claros en la cartera que podemos desarrollar, pues el reciclaje, la eficiencia energética, los cambios que se están produciendo en el tema logístico, los cambios que se están produciendo en la movilidad, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo aplicar sostenibilidad. ¿Cómo lo están haciendo los distintos fondos, ¿no? Y las distintas casas que tienen productos sostenibles? ¿Cuál es el proceso de inversión? Pues aquí os he puesto varios y luego hablaré en detalle del que estamos usando nosotros. Por un lado, al principio directamente excluían sectores y con eso ya bastaba. Pues lo que os he comentado de quitar tabaco, armamento, pornografía, etcétera, y se quedaban con el resto de sectores. A nosotros eso nos parece muy pobre y poco a poco ha ido evolucionando. De hecho, ya prácticamente nadie se dedica simplemente a excluir sectores, ¿no? Hay otra manera que es el best in class, que es decir, de todas las listas de Sustainalytics, que son las casas de rating que analizan las compañías según su sostenibilidad, pues oye, coges las mejores de cada sector y te olvidas de la valoración. A nosotros nos parece es un error, porque, claro, al final, y ya iremos, ahora vamos en la siguiente, en nuestro modelo en el proceso de inversión, ¿verdad? Pero el olvidarte de la pata de financiera a nosotros nos parece un error, porque todo ahorrador lo que quiere es una rentabilidad de su inversión. Por supuesto, si cumple criterios de sostenibilidad, mejor, pero la pata de rentabilidad tiene que estar. Recordad lo del objetivo que os comentaba al principio, ¿no? El objetivo personal de, oye, demostrar que sostenibilidad y rentabilidad van de la mano. Si te quedas solo con las best in class y no analizas la pata financiera, a nosotros nos parece un análisis que cojea. Otra manera de hacerlo es, oye, yo pues analizo, me dan una serie de listas, pues ya sea Robeco, Sustainalytics, MSCI, un montón de compañías, ¿no? Pues que analizan, como digo, los criterios sostenibles de cada compañía y dentro de, no te quedas con las best in class, también hay pues otras compañías pues que sin ser las mejores, pero que tienen un proceso de mejora y están dentro de esas listas, ¿no? Pues oye, te dedicas a seleccionar dentro de las listas de compañías. Bueno, eso la verdad es que hay bastante gente que lo está haciendo así. Nosotros no queríamos hacerlo de esta manera para no depender de las listas, ¿no? Nosotros lo que queremos es una integración en el proceso de inversión. Es decir, y aquí hay dos maneras de hacerlo. La primera, que es, oye, el analista de turno o el gestor de turno pues está analizando sus compañías y dice, venga, pues esta cumple los requisitos de sostenibilidad, pues le voy a aplicar una prima a la valoración del activo. O si no cumple los criterios de sostenibilidad, le voy a aplicar un descuento. A nosotros tampoco nos parecía adecuada esta manera. ¿Por qué?
porque lo que estás haciendo, a pesar de incluir un descuento, puedes tener en cartera compañías que no sean sostenibilidad, ¿no? Que no cumplan los criterios de sostenibilidad. Las estás metiendo pues porque están muy baratas o porque, por lo que sea, pero esa pata de sostenibilidad no la cumple. No me vale con poner un descuento. Nosotros lo que hacemos es la última, ¿no? Que es descartamos esas compañías que no son sostenibles. Ahora iremos a nuestro proceso de inversión en detalle y os cuento, pero nos quedamos. Uno es la integración en el proceso de inversión de las variables de sostenibilidad, descartando las compañías que no son sostenibles. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cuál es nuestro proceso de inversión en Now? Bueno, aquí hay dos patas y las dos patas están separadas. Hay un análisis financiero que todos conocéis, que es el propio de todas las compañías de siempre, ¿no? Pues haces un análisis de la compañía, haces un análisis del sector, de sus ventajas competitivas, analizando el endeudamiento de la compañía, la fortaleza de balance. A nosotros, dentro del análisis financiero, las variables que más nos gustan son, pues, analizar la generación de caja predecible de la compañía, ¿no? Normalizada y predecible, que sea fácil de predecir. Una generación de caja estable y predecible. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y una compañía que tenga un retorno al accionista, ya no solo por el tema de dividendo, pero sí por recompra de acciones y que el accionista vea ese crecimiento en la empresa, ¿no? Y luego buscamos compañías también con un endeudamiento tremendamente bajo. Luego iremos en la cartera y lo veréis en detalle la fortaleza de balance que tiene la cartera. El análisis financiero es similar al de otros gestores. Y nosotros aquí aplicamos también el análisis de criterios de sostenibilidad. Recordar que una compañía entrará en cartera sí y solo sí cumple los criterios financieros y cumple los criterios de sostenibilidad. Solo si cumple las dos patas entrará en cartera. Por muy barata que esté una compañía o por un gran potencial que tenga, si no cumple el tema del análisis de sostenibilidad, no entrará en cartera. Y por muy buena que sea una compañía en criterios de sostenibilidad, si nos sale que está cara o que un análisis financiero que no cumple lo que nosotros estamos pidiendo, pues no entrará en cartera, ¿no? Vamos a centrarnos en el tema del criterio de sostenibilidad. Aquí hay dos patas dentro de este análisis. Hay un análisis cuantitativo, que aquí lo que hacemos es pues, todo lo que son las variables medibles, ¿no? En el tema, pues lo que hablábamos, por ejemplo, en el tema social sería, oye, ¿cómo ha evolucionado la rotación de empleados de esta compañía en el pasado y cómo es la rotación de empleados de esta compañía con respecto al sector? En el tema medioambiental, pues cómo ha sido la evolución de la emisión de CO2 de la compañía, cómo está gestionando los residuos, qué objetivos ha tenido la compañía, si los ha cumplido o no. Bueno, pues todos esos análisis cuantitativos, ¿no? En el análisis cualitativo, aquí nos centramos pues, en las políticas que tiene la compañía y las controversias que pueda tener. Controversias me refiero, pues, por ejemplo, una compañía de coches, la controversia sería el diésel, ¿no? Una compañía energética, pues la energía nuclear o la producción de energía por carbón, ¿no? Queremos analizar todas las patas de riesgo de las compañías, ¿no? Sí, solo sí cumple el criterio de sostenibilidad, además del financiero, entrará en cartera. ¿Qué variables? ¿De qué variables estoy hablando? Bueno, pues la verdad es que analizamos, aquí os he puesto las principales, ¿vale? Dentro del proceso de inversión de exclusivamente la pata de sostenibilidad. En la pata social, pues lo que os hemos comentado, rotación de empleados es clave en las compañías de capital humano, ¿no? La evolución del porcentaje de empleados a tiempo parcial o indefinido, cómo ha ido evolucionando, la seguridad de los empleados en su puesto de trabajo. En el tema medioambiental es fácil, emisiones de CO2, gasto energético y autosuficiencia energética, los objetivos que tiene, porcentaje de generación renovable, el gasto de agua, que esto, por ejemplo, en las papeleras es muy importante, o en las cerveceras. Bueno, pues analizamos todas estas variables de modo absoluto y relativo. De modo absoluto por ver el histórico de la compañía y de modo relativo por compararlas con el sector. Y en el tema de gobernanza, pues hablamos de lo que al final es ver la calidad del equipo directivo, ¿no? La calidad de los auditores, la estructura y el uso de capital. Insistir en el uso de capital. Para nosotros, analizar en los últimos 10 años de la compañía, 15 años de la compañía y ver cómo se ha usado la generación de caja de la compañía es clave, te da muchísima información.
¿Por qué una compañía hace, yo qué sé, hace un proceso de M&A? ¿O por qué vende una serie de activos? ¿Cómo paga los dividendos? ¿Los está pagando con la generación de caja o los está pagando con incrementando deuda? Pues son una serie de tics que hay que tener pues, para realmente ver si el equipo directivo está alineado con el pequeño accionista o no. Bueno, son todas este conjunto de variables, podemos ir en detalle cuando queráis, ¿no? Luego, al final, en el tema de sostenibilidad, nosotros hacemos una evaluación continua de la cartera. Estamos, pues ya veis que la evaluación agregada de sostenibilidad de la cartera, esa tarta que tenéis ahí a la izquierda, en este momento el 80% de la compañía pues tiene una evaluación alta, ¿no? Y el 17% media. El otro, el 3,2, que se divide entre bajo y que no hay datos, se debe a que nosotros tenemos una serie de compañías pequeñas, que ahora iremos a la cartera y las veréis, en las que es muy difícil tener datos. Pongo un ejemplo concreto. Tuvimos una posición importante en la cartera en una compañía alemana líder en biogás, 2G Energy. La verdad es que la compañía lo ha hecho muy bien. Estamos muy positivos en esa tecnología. En el tema del biogás y en el tema del hidrógeno son dos tecnologías relacionadas con la eficiencia energética en la que vemos un potencial enorme, ¿no? Claro, esta compañía, nosotros cuando entró en cartera, capitalizaba 150 millones de euros. Eso es poquísimo. Entonces, cuando hablábamos con ellos, con el equipo directivo, y les empezábamos a preguntar sobre el tema de sostenibilidad, es que directamente nos decían, joder, pues nos vais a perdonar, no podemos contestaros a estas preguntas ahora, les mandamos la lista y luego al tiempo nos la contestaron, ¿no? Nos decían que nunca nadie les había preguntado por estos temas, ¿no? Bueno, deciros que esto está cambiando, ¿no? O sea, si os metéis en la página web de todas las principales compañías, Inditex, por ejemplo, para nosotros es una compañía de ejemplo, y os metéis en la página web y veis la memoria de sostenibilidad, es impresionante la cantidad de datos que te da, ¿no? Compañías medianas como Corticeira Morín, que la tenemos en cartera, que es portuguesa, pues exactamente igual. De hecho, Corticeira fue de las primeras que hizo la memoria de sostenibilidad, a pesar de no ser de estas grandes, ¿no? Bueno, el tema de la sostenibilidad, de los datos de sostenibilidad, cada vez más compañías las están publicando, ¿no? Los inversores lo están obligando. Y luego también analizamos pues, la evolución histórica de esa clasificación, que la queremos tener siempre a un nivel alto, y analizamos pues, las emisiones de CO2 de la cartera en comparación con el índice de referencia. Importante, nosotros no solo invertimos en las mejores compañías que hay en términos de sostenibilidad a día de hoy. Lo que estamos buscando es compañías que estén cumpliendo, pero sobre todo que tengan una intención de mejora. Caso concreto, y yo creo que, y encima es española, que es Inditex, ¿no? Que es el ejemplo que nosotros decimos de compañía en mejora constante. Inditex tuvo una serie de problemas con los proveedores hace 10 o hace 12 años, creo que fue en Indochina, que uno de los proveedores, pues oye, se descubrió pues, que las condiciones laborales de los trabajadores no eran las adecuadas, ¿no? Ahí se montó, pues como es lógico, se le criticó a la compañía por haber permitido eso. Bueno, a día de hoy Inditex audita a todos sus proveedores y les obliga a cumplir una serie de requisitos, ¿no? También se le criticaba, y esto fue hace poco, pues que la materia prima de Inditex había un porcentaje alto que no era sostenible, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ahora Inditex ya se ha marcado un objetivo para el año 2025 en el que el 100% de su materia prima será sostenible, ¿no? Es una compañía que a medida que van surgiendo los problemas siempre pone una respuesta, ¿no? Y lo hace rápidamente para responder no solo a los inversores, sino también al consumidor. Ese es el objetivo, buscar compañías que estén en mejora constante, ¿no? Y luego queríamos comentar también, en el tema de los fondos de impacto que habréis oído, claro, los fondos de impacto son fondos de capital riesgo que invierten directamente en compañías no cotizadas, buscando pues un impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Nosotros no somos un fondo de impacto, pero analizando toda la cartera, sí que vemos en qué objetivos de desarrollo sostenible nuestras compañías están más focalizados, ¿no? Bueno, pues os ponemos de mayor importancia a menor importancia
en este momento en las que sí estamos ayudando, o según los datos de las compañías, a mejorar la sociedad. Esto es lo que hacemos. Este es el proceso de inversión. Es un proceso de inversión costoso, porque pensad que, además de los criterios financieros y el análisis financiero de toda la vida, hay que añadir un criterio de sostenibilidad que, como veis, son muchas variables que analizar, ¿no? Tanto en la pata ambiental, social como de gobernanza. Pero merece la pena. Al final, los resultados son positivos. La implicación financiera de aplicar la sostenibilidad debe ser, pues oye, una cartera menos volátil que el mercado, ¿no? Nosotros desde el inicio, esto es a día 5 de octubre, el último día de valoración es el 5 de octubre. Desde el inicio, y os recuerdo que empezamos el 28 de noviembre del 2018, bueno, pues llevamos un 16,18 de rentabilidad, con una volatilidad claramente inferior que ahora veremos. En este año que ha sido tremendamente difícil, ha sido muy duro, pues bueno, llevamos una caída del 2,96, a ver si poco a poco nos vamos acercando ya a la rentabilidad positiva, porque batir al índice no nos vale. Al final lo que el inversor quiere son rentabilidades positivas con una volatilidad controlada. Y ahí está, para nosotros ahí está la clave de la sostenibilidad. Aplicar bien la sostenibilidad, la volatilidad debe ser menor. Si aplicas bien la sostenibilidad, lo que estamos hablando es que estás midiendo mejor el riesgo de la compañía. Por lo tanto, la volatilidad de la cartera debe ser inferior, ¿no? Por ahora, consistentemente desde el principio, lo hemos conseguido. La volatilidad del fondo es de 24 veces en comparación con 31 de la volatilidad del benchmark. Esto, fijaros, y tenemos nosotros varios rankings que nos comparamos en la competencia, ¿no? No solo nos comparamos con los fondos que ya conocéis de renta variable europea, ya sea gestoras nacionales, tenemos otro ranking de gestoras internacionales, que ahí la verdad es que estamos muy contentos porque salimos muy bien, pero también tenemos el ranking del tema de sostenibilidad, de los fondos que invierten según criterios de sostenibilidad. Esto es importante porque analizando esas listas, ves que realmente los fondos que aplican criterios de sostenibilidad tienen una volatilidad menor. Luego, por lo tanto, el sentido financiero de aplicar la sostenibilidad existe y es una volatilidad menor de la cartera, ¿no? Venga, vamos a los casos prácticos. No sé cómo vamos de tiempo, llevo media hora. Bien, Luis, vale. Venga, pues vamos a por la cartera. Esta es la cartera que tenemos en este momento. En la parte izquierda, como veis, hay dos temáticas que pesan, pues no la mitad, pero casi, que es más del 40% de la cartera, que están invertidas en reciclaje y en eficiencia energética. Para nosotros estas dos temáticas, ya os hemos dicho que todo lo que es relacionado con la economía circular, y luego entramos en detalle en las temáticas que tengo preparadas varias diapositivas, pues del por qué estamos tan positivos en el reciclaje, por qué estamos tan positivos en eficiencia energética, ¿no? Ya veis que la cartera no se parece nada al índice. Al final, yo personalmente creo que aquellos fondos que gestionan según el índice de referencia es un error. O sea, el índice de referencia está para batirlo, punto final. O sea, las compañías que están en cartera deben estar ahí por cumplir esos criterios financieros y de sostenibilidad, no porque pesen X o Y en un índice de referencia, ¿no? Os cuento un poco las compañías que tenemos en cartera y el por qué, ¿no? Mirad, MMK, que es la primera posición y de hecho estamos invertidos en ella desde el principio del fondo. Desde el 28 de noviembre tenemos MMK en cartera y ahí sigue, ¿no? MMK es una compañía papelera, es familiar, es una empresa familiar austriaca y es líder en Europa del Norte. Es líder en Europa, pero su zona geográfica sobre todo es centro de Europa y norte de Europa de cartón reciclado. Esta compañía lo que hace es la paquetería de productos de alimentación, la paquetería pues del producto farmacéutico, esa caja de cartón, ¿no? Los cereales de Kellogg de toda la vida, la caja de cartón, eso te lo hace MMK, ¿no? Entonces nosotros aquí lo que vemos, y lo explicamos en detalle después, es una sustitución clara de reducción del plástico a favor del cartón reciclado, ¿no? Y además no es un tema regulatorio, no es que estemos ahí porque la regulación vaya a cambiar, tal, no. Esto es exactamente igual que os decía, que hay una carrera por ser 100% autosuficiente energéticamente en Estados Unidos. Las mayores compañías de alimentación en el mundo, ya sea Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, Unilever, las farmacéuticas también,
todas están poniéndose objetivos 2025-2030 de una paquetería 100% reciclable, ¿no? Entonces, aquí hay tres productos que vemos que claramente están ganando cuota de mercado. Uno es el cartón reciclado, que de la cual se beneficia mucho MMK. Otros serían los bioplásticos, que en ese caso sería Stora Enso, que es la quinta posición, es la líder en Europa de bioplásticos. Reino de Medici, que es la tercera posición, es la MMK del sur de Europa, para que nos entendamos, porque la filosofía de la compañía, el producto de la compañía es similar a MMK. Su área de actuación es en Italia y en España. De hecho, en España tiene una posición importante después de comprar cartonajes de Barcelona. Y luego, sí, y el vidrio también pensamos que va a recuperar en frente al plástico, ¿no? En el tema de eficiencia energética, pues ya os digo, bueno, es que aquí me podría alargar muchísimo y tampoco veo que del tiempo. Lo importante aquí es, oye, todas estas compañías cumplen nuestros criterios financieros y nuestros criterios de sostenibilidad. Tengo preparado para el final el ejemplo de MMK y SMA Solar, ¿no? MMK es la primera posición, SMA la segunda. SMA Solar es una empresa alemana que lo que hace son inversores de corriente. Es una empresa familiar también. Bueno, como podéis ver, las dos compañías primeras son empresas familiares. La tercera, su mayor accionista, es una sociedad de capital riesgo. Nos gustan compañías que tengan un inversor de referencia, ¿no? Pensamos que esa gobernanza se da o es más positiva en aquellas compañías familiares o con un inversor de referencia, ¿no? Como pueden ser las tres primeras. Bueno, SMA Solar lo que hace es inversores de corriente. La placa solar produce electricidad, corriente continua, ¿no? La electricidad lo hace en corriente continua. La corriente que tenemos en casa es corriente alterna. Bueno, pues todas las placas solares necesitan un inversor de corriente. Eso es lo que hace SMA Solar, ¿no? Bueno, pues todas las compañías, ya os digo, que tienen una temática que a nosotros nos gusta, cumplen nuestros criterios de financieros y los criterios de sostenibilidad y por eso está en cartera. Podemos comentar la que queráis luego en el turno de preguntas. Lo que os pongo arriba a la derecha, pero esto es porque ya es una de las variables que para mí pesan más en el tema de criterios financieros y no de sostenibilidad, es el endeudamiento de las compañías. O sea, esto sí que es muy diferencial en el fondo porque yo primo mucho a aquellas compañías que no tienen deuda, ¿no? Bueno, ya veis que el ratio deuda-EBITDA para el 2020, pues prácticamente el 40% de la cartera va a tener caja neta, no va a tener deuda. Esto es muy diferencial, ¿no? Y luego, pues, ya veis que no hay prácticamente compañías muy endeudadas. Bueno, pues esta es la cartera. Y luego aquí tengo ya dos ideas de inversión, pero Luis, tú me dices si sigo o aquí. Como tú veas, si quieres pasamos estas próximas slides y hay alguna pregunta. Sí. Pero si quieres, termina con la presentación así quizás más brevemente. Vale, ¿cuánto tiempo nos queda? A ver, llevamos unos 25 minutos. Vale. Podemos, si quieres, tomar alguna pregunta o si quieres, yo acabaría la presentación y luego vamos a las preguntas. Venga, perfecto. Venga, pues os comento el tema del reciclaje y el tema de eficiencia energética en detalle, el por qué estamos tan positivos, ¿no? A ver, esto aquí. Bueno, pues como os decía, en el reciclaje lo que estamos viendo es una sustitución bestial, ¿no? De reducción del plástico a favor del cartón reciclado y del vidrio, especialmente el cartón reciclado. Y aquí os pongo ejemplos concretos de lo que están haciendo las compañías que tenemos en cartera, que os los pongo ahí al final de esas listas, ¿no? Pongo MMK, que ya os he hablado de ella, Reino de Medici, Stora Enso, Veralia, Mondi. Por ejemplo, Mondi, ya veis los tomates que están ahí, uno metido en la bolsa de plástico, pues Mondi ya te hace la caja de cartón preparado para esos tomates, ¿no? Coca-Cola, que estuvimos con ellos reunidos, Coca-Cola European Partners, pues también el tema del embalaje, pues es el plastiquete de toda la vida que te une las latas, pues ya veis que ahora funciona con cartón, ¿no? Esto también salió, no sé si fue Estrella Damm o qué cervecera española, pero también ya lo ponía en marcha, ¿no? Al final el plástico, vamos a ver, el problema que tiene el plástico es que es difícil de reciclar. El plástico ha sido una maravilla pues porque ha servido pues, para la conservación mejor de los productos, pero lo que se han dado cuenta las compañías es que al final
y lo explico a continuación. Fijaros, el reciclaje del plástico en el mundo pues, llega prácticamente al 12%, enfrente de un 60% del papel o de un 80% del acero, ¿no? ¿Esto por qué es? Nosotros no esperamos que el reciclaje del plástico vaya a subir porque es tremendamente costoso, ¿no? Uno podría pensar que debe subir porque está muy bajo, pero es que está muy bajo porque es la dificultad de reciclar ese plástico. Vosotros si tenéis un plástico ahora cerca, fijaros en lo que os pongo aquí a la derecha, esos triángulos que pone punto PET 1, el 2, el 3, en las botellas de plástico, en los tapones de plástico, veréis que cada tipo de plástico es distinto, ¿no? Y tiene ahí su numeración, que hay hasta 7. Bueno, pues bien, pues los plásticos de la botella no se puede reciclar junto con el plástico del tapón, son distintos. O con el tupper que tienes en la nevera es distinto al del vaso de agua de plástico, ¿no? Esa diferenciación y esa separación es lo que hace tremendamente costoso el plástico. Son distintos polímeros y se deben de reciclar por separado. Por lo tanto, las compañías a lo que van es directamente espera, que os quiero poner el ejemplo concreto aquí, a reducir ese nivel de plásticos para ir a materiales fáciles de reciclar. Y estos son los ejemplos que os ponía antes, que yo creo que es la diapositiva principal. O sea, esto al margen de la regulación, porque las compañías se adelantaron a la regulación, ahora van a poner un impuesto al plástico en Europa, etcétera, etcétera, pero esto es anterior a ello. Coca-Cola, 100% del empaquetado reciclable para el año 2025. Danone, exactamente lo mismo, 2025. Johnson & Johnson, Pepsi, Nestlé, Unilever. Bueno, pues todas ellas ves cómo están evolucionando en el tema de la paquetería y todas ellas quieren optar a productos que sean fáciles de reciclar, ¿no? Esa es la idea. En el tema del cartón reciclado es una temática que nos encanta, por eso tenemos MMK, que son esas dos M's que veis en el centro de la pantalla, sería el área geográfica de actuación de MMK. Reino de Medici estaría más en el sur de Europa, Stora Enso en el norte de Europa. Os pongo esto porque es relevante, porque esto es más de criterio financiero, pero bueno, la ventaja competitiva de estas compañías al final es la proximidad a los clientes. El coste de transporte es importante. Al final, estas compañías lo que producen es cartón, o sea, que el cartón no es que sea algo muy valioso. Por lo tanto, el coste de transporte es importante, ¿no? La proximidad a los clientes, MMK tiene, creo que eran, no sé cuántas, bueno, X número de fábricas que las tienen pegadas a los clientes, ¿no? Y van acompañando al Unilever de turno, a Sanofi de turno, a Nestlé de turno, van poniendo la fábrica al lado de las suyas para hacer el empaquetado de sus productos, ¿no? Luego ya, aquí empiezo con el tema de la eficiencia energética, que yo soy tremendamente positivo, realmente a lo mejor más positivo de lo que está claramente el mercado, o sea, soy un convencido que nos vamos a la emisión cero, la tecnología ya lo permite. Además, el tema ambiental, el tema de la eficiencia energética yo creo que es una de las mejores temáticas que hay para los próximos 10 años. Insisto en que hay una carrera de las compañías para ser 100% autosuficientes, pero es que además aquí sí que ha habido un cambio de regulación muy importante y especialmente en Europa. Primero fue el año pasado, en agosto, Alemania hizo un cambio bestial, ¿no? El Plan Verde alemán, que el cambio diferencial con el pasado o con los planes anteriores era, por supuesto que sigue incentivando el tema solar, sigue incentivando el tema eólico, sigue incentivando las renovables, pero sobre todo el cambio, y esto es muy importante, es que va a empezar a castigar a aquellas compañías que emitan mucho CO2. Esto lo que ha provocado, las compañías por supuesto van a tener un tiempo de adaptación, pero hay que adaptarse porque el coste les va a llegar. O sea, aquellas compañías que no se adapten al cambio tendrán un mayor coste si emiten CO2, ¿no? Y las implicaciones que tiene son tremendas para el sector acerero. Bueno, aquí os pongo ejemplos de todo tipo, ¿no? O sea, la eficiencia energética va a seguir creciendo sin parar, ¿no? Ah, sí, esta es muy buena. Mirar arriba a la izquierda es el coste de producir electricidad, ya sea por solar, por eólico offshore, gas nuclear. Esto es tremendamente relevante. O sea, llevamos ya 5 años en el que el solar y el eólico y siguen cayendo de precio, siguen cayendo de coste,
están por debajo de la nuclear. Esto es tremendamente disruptivo. O sea, el hecho de que la manera más barata de producir electricidad sea solar y eólico es tremendamente disruptivo, ¿no? Y tienes una cantidad de ejemplos de compañías cómo se están cambiando al tema, a las energías renovables por eficiencia, no solo por regulación, ¿no? Sí que me gustaría, aquí, veo que hay preguntas, ya vamos, Luis. Solo esta diapositiva y luego ya comentamos el resto. Este es el tema del el Green Deal europeo, que es impresionante, que lo acaban de anunciar hace poco, ¿no? Estamos hablando de 7 trillones, es una auténtica barbaridad, ¿no? Europa va hacia la emisión cero y lo va a conseguir. Al final, la regulación que se va a implantar en Europa es similar a la alemana. Se va a castigar a aquellas compañías que emitan CO2. Venga, vamos a las preguntas, porque me da tiempo, Sí, no te es preocupes. más No, no, importante no. las Sí, preguntas que el total. resto. Mira, te lanzo las primeras, una más referente así técnica a nivel de Venga. método, que nos has comentado algunas cosas. Pregunta Xavier un poco dónde las fuentes para cotejar datos sectoriales que usáis vosotros, Pablo. Vale, muy buena pregunta. Y además no lo he comentado, gracias, sí. Mira, uno es directamente con la compañía, ¿vale? Ya insisto que un montón de compañías, las grandes, todas tienen su memoria de sostenibilidad y ahí tienes cantidad de datos, ¿no? Y luego, si no tienen esa memoria de sostenibilidad, pues el ejemplo de 2G Energy, ¿no? La compañía alemana esta de biogás, pues vas directamente a ellos para que te den los datos. Luego tenemos un apoyo que nosotros trabajamos con una casa de análisis que se llama Clarity, especializada en el tema de sostenibilidad. Ellos lo que hacen es, son proveedores de datos. No es que hagan análisis te dicen, oye, esta compañía tal, esta compañía no sé qué, y tienes que hablar con el analista. No. Ellos lo que te dicen es, ¿cuál ha sido la emisión de CO2 de esta compañía de tal a tal año? La evolución que ha tenido y la diferencia contra el sector. Con esos datos, tú los comparas con la propia compañía y te sirve para ver, pues bueno, normalmente todos los datos están auditados, o sea que suelen coincidir, pero si hay diferencias, pues ahí las puedes ver. O sea, los datos que tenemos son, por un lado, la propia compañía y por otro lado, este análisis este proveedor de datos que nos da la casa de Clarity, que la verdad es que funciona con muchas, con Santander también está funcionando, con BBV creo, bueno, y nos dan los datos para contrastar. Perfecto. Otra pregunta que además liga con una de las cosas que tenía aquí anotadas es que los dos fondos que tenéis ahora son de ámbito limitado geográficamente a Europa. Jorge, te pregunta un poco si os estáis planteando ampliar este ámbito a otras zonas como Estados Unidos y si existe un problema de falta de uniformidad con los estándares SG. Vale, buena pregunta. Nosotros por folleto pues invertimos, al final la zona geográfica y las compañías que más conocemos son las europeas, ¿no? Yo llevo toda mi vida, pues me especialicé en renta variable europea en Aviva, ¿no? Y desde entonces pues he seguido con la renta variable europea y eso pues estoy cómodo con ella pues porque me conozco todas las compañías. Y tenemos un 75% de la cartera por obligación, al final es un tema regulatorio de CNMV, tú Luis lo conoces bien, pues oye, el 75% de las compañías tienen que estar en Europa, muy bien, pero tenemos ese 25% para invertir en otras temáticas, en otras zonas geográficas. ¿Lo hemos aprovechado? Sí. De hecho, tengo por aquí, a ver si lo veo. Espera. Mira, esta es buena. ¿Veis la foto? Esa foto en la que aparezco yo arriba, de Hydrogenics, esa es una compañía canadiense que tuvimos en cartera relacionada con el tema de la pila de combustible con el hidrógeno, que nosotros ahí en la tecnología del hidrógeno estamos muy positivos, especialmente para transporte pesado. En Hydrogenics nosotros entramos, canadiense, o sea que digamos que hay
según qué sectores, ya sea tema de reciclaje o tema de eficiencia energética, que insisto que estamos ahí muy positivos, sí que miramos compañías americanas, canadienses, fuera de Europa, ¿vale? Pero en temáticas específicas donde vemos especialmente crecimiento, hacemos el esfuerzo de mirar compañías fuera de Europa. Y sí, podemos invertir fuera de Europa, pero vamos, que el grueso está en Europa. Esta compañía, la verdad es que la Oparon, en septiembre del año pasado, la Oparon, una compañía americana, la compró. Y esta compañía, además de hacer, esa foto es en Aberdeen, que es la mayor flota de autobuses de hidrógeno de Europa. Pues Hydrogenics, además de hacer esas hidrogeneras, que es como se llaman las gasolineras de hidrógeno, abajo a la derecha tenéis el autobús de Alstom, el tren de Alstom, que es el primer tren de hidrógeno, ¿no? Que ya está en funcionamiento, llevando pasajeros, ya lleva 3 años de funcionamiento en Alemania, ¿no? Y ahora UK, Holanda, Austria se han apuntado también y quieren meter el tema del hidrógeno en el transporte ferroviario. ¿Por qué? Pues porque en el norte y centro de Europa, sobre todo el tema ferroviario, utilizan el motor de diésel y todos estos países quieren eliminarlo. Bueno, pues no tiene ningún sentido aplicar la batería de litio aquí. Yo personalmente, podemos ir a las preguntas, pero veo una burbuja tremenda en lo que es la batería de litio. Para el transporte pesado, a día de hoy, la única tecnología que tiene sentido es precisamente el hidrógeno, ¿no? Por la facilidad de repostar para un tren, para un barco, para un autobús, para un camión, la facilidad de repostar y la rapidez de repostar y sobre todo la autonomía que tiene el vehículo, ¿no? Larga distancia y transporte pesado, nosotros entendemos que es hidrógeno. Me va perfecto para la siguiente pregunta. Voy rápido porque David te pregunta que con respecto al vehículo eléctrico, híbrido, eléctrico, gas o hidrógeno. Me refiero al automóvil, ¿eh? Sí. Además, ahí también surge la pregunta, ahora que estamos hablando de todos estos criterios, Tesla o la valoración de Tesla, que sí que está, yo creo que exagerada para cualquier parámetro, pero hasta qué punto, a ver qué opinas, ¿no? Pero hasta qué punto podría estar justificada por, oye, que al final es casi como una empresa más que de coches de energía renovable. Vale, vamos por partes. En el tema del automóvil, ¿vale? Ya me habéis oído en la anterior lo que he dicho, que el transporte pesado, no os quepa duda que es el tema del hidrógeno, porque la batería de litio no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque todo lo que sea movilidad dentro de las ciudades o vehículos pequeños o corta distancia, ahí, por ejemplo, sí que podría tener sentido el tema de la batería de litio. Pensar, por ejemplo, en el Toyota Prius, ¿no? El primero que fue el híbrido. Claro, el Toyota Prius, ¿por qué en las ciudades siempre vas con el motor, con la batería, perdón? Al frenar vas recargando esa batería, ¿no? La autonomía de un coche de batería de litio dentro de las ciudades es claramente superior a fuera de las ciudades. En una autopista no frenas, no puedes recargar esa batería, la autonomía se reduce. Luego hay otro componente importante, que es la batería de litio pesa mucho. Por lo tanto, en coches pequeños puede ser útil, ¿vale? Y puede tener sentido y distancias cortas. A un camión que haga, yo qué sé, un Barcelona-Madrid, le metes la batería de litio, vamos, y cada 100 kilómetros tiene que estar parando durante media hora mínimo para recargar, ¿no? O sea, esos tiempos muertos no los puede permitir una plataforma logística. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es monitorizar todas las plataformas logísticas grandes que hay en el mundo, ¿no? Las Walmart, los FedEx, los Amazon, aquellas flotas de más de 100.000 vehículos y analizar por qué tecnologías se están decantando, ¿no? Y nos reafirmamos en lo que acabo de decir. Lo que es la última milla, la llamada última milla dentro de las ciudades, pues vale, puede tener sentido la batería de litio. Para larga distancia no la tiene. Ninguna está optando hacia la batería de litio. Y entonces, aquí, claro, la pregunta de batería de litio, hidrógeno, tal, pues ya la he respondido, ¿no? O sea, cuanta mayor sea la distancia a recorrer, más ventaja tiene el hidrógeno. Cuanta más pequeña sea la distancia a recorrer, puede tener sentido la batería de litio.
Perfecto. Aquí otra pregunta, Héctor. Esta tiene una dimensión técnica. Te pregunto un poco por el momentum con respecto a los ratings de Ay, SG en el sí, sentido de sí. decir, oye, si vosotros o sea, te puedes adelantar al regulador entendiendo la compañía y viendo que es una compañía que puede tener un mejor rating y si eso puede afectar a una cartera de ESG. Y luego también, ligado con esta, otras dos, es un poco si os indexáis con el índice ESG, que ahí también es verdad que habría la pregunta más general de hasta qué punto tiene sentido un índice, o sea, si tiene sentido conceptualmente hablar de índice ESG, porque ahí, o sea, si es una selección por tamaño, en fin, ahí qué criterio puede haber, porque realmente sí que lo de ESG requiere discrecionalidad en la selección del activo. Y por último, también has hablado, que además es un tema importante, de un poco cómo ponderáis, que ahí supongo que debe ser siempre un equilibrio delicado entre lo que es la solvencia financiera o el análisis financiero y el análisis más de ESG. Ahí habría una zona gris híbrida, o más que gris, verde, que es qué parte de esta deuda puede ser considerada bonos verdes o así, si eso te puede afectar, ¿no? Te puede reducir o puedes ver con mejores ojos ese análisis financiero si parte de esa deuda son bonos verdes o sostenibles por parte del emisor. Vale, vamos por partes. La primera pregunta, ¿cuál era? Perdona. Era un poco, no, era si con vuestro análisis tú eres capaz un poco de adelantarte al rating SG diciendo, oye, igual esta compañía todavía no está en el radar del regulador, pero yo Vale. sé que es una compañía que está haciendo las cosas bien, Sí. oye, soy el primero en meterme, aunque es verdad que el impacto igual, pues sí que igual puede haber una corriente de flujos que te anticipes a un futuro flujo inversor por parte del inversor ESG, entre comillas. Vale, entendido. Y además enlaza con una pregunta que me he dejado de contestar, que la he apuntado aquí, que era lo del estándar de regulación, del estándar Correcto, de los datos sectoriales. Perdonad, que se me ha pasado antes de contestar. Vale, vamos a ver. Adelantarnos al rating de las compañías, pues no es el objetivo. O sea, desde luego cuando estamos analizando, y sigo con el ejemplo de esta compañía de biogás alemana 2G, que insisto era muy pequeña y no entra en el radar de ningún índice de sostenibilidad, nuestra intención no era adelantarnos a ver si entraba o no entraba en el índice. Es que nosotros ahí no sé si merece la pena incluso hacer ese análisis, ¿no? No lo hacemos, o sea, no nos preocupa si va a entrar o no va a entrar en un índice. Con esto, lo que nos preocupa es que la compañía tenga objetivos claros de mejora, al margen de los financieros, de mejora en la pata de sostenibilidad, ¿no? Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que queríamos conocer de 2G. Con esto ya he respondido a la pregunta de si miramos ese índice de ESG. O sea, es que ya habéis visto la cartera, o sea, me vuelvo otra vez a ella, que creo que es lo... Ahí va. Ya está, perdón. Pues fijaros en la cartera, ¿no? O sea, MMK, SMA Solar, Reno de Medici, Novartis sí, es grande, Stora Enso sí, es grande, Engie, Boskalis, Mondi, SSAB, CAF, Prysmian, Sanofi es grande, pero ya veis que hay una serie de compañías que no están en los índices. O sea, la ponderación que tenga la cartera, la ponderación que tenga la compañía en la cartera va a depender de su potencial, no va a depender de lo que pese o no pese en un índice X. Insisto en la idea de, oye, olvidaros de los índices, de verdad. Perdón, esa es mi manera de gestionar. No merece la pena buscar o mirar qué ponderación tienen las compañías en los índices, ¿no? Yo personalmente creo que eso no aporta valor, no le prestamos atención al índice de referencia. Luego estaba la pregunta de Tesla que me has dicho, que me he quedado sin responder, perdón. Que no, con esto ya... era más reflexión, provocación que otra cosa, ¿eh? Bueno, pues entro a la provocación y os digo que Tesla sí, tiene mucha imagen, es una empresa que tiene un marketing espectacular. O sea, todo el mundo habla de Tesla, es una cosa impresionante, pero por eso no vamos a invertir, ¿no? Al final, como tú bien decías, Luis, la valoración a nosotros nos parece una auténtica burbuja. Cuando hablaba de la burbuja de la batería de litio, estaba pensando en Tesla.
sea, el camión, y fijaros, es buen ejemplo porque en tema de sostenibilidad, sí, el producto puede parecer que sea sostenible, pero luego te vas al tema de gobernanza y ahí falla. Con todo el respeto, porque este hombre es un emprendedor increíble, ¿no? Y lo ha hecho de maravilla. Pero tiene varias cosas que a mí me han llamado la atención, ¿no? O sea, primero es la rotación de empleados de directivos clave. Especialmente hubo una serie, durante varios meses, los directivos financieros entraban y salían por la puerta, pero que muy rápido. Y luego enlaza con el camión que hablábamos antes, con el famoso camión de Tesla, que fue un montaje espectacular, que salieron ahí los camiones con el tío ahí hablando, bueno, un marketing espectacular, buenísimo. Y esto ya hace 1 año y pico o 2 años. Bueno, pues habéis vuelto a hablar habéis vuelto a oír sobre ese camión, nada, no se ha oído nada, ¿no? Pues todo ese dinero que se habían gastado y que prometían, que decían, que tal, que cual, pues nadie habla nada y cuando se pregunta no hay respuesta, ¿no? Bueno, no sé, cuidado con Tesla. A mí me da... No, bueno, yo creo que ya ha quedado claro. No me Total. convence. Y luego estaba el El tema de híbrido. qué El pesa híbrido, más. sí, bueno, aparte de que pesa más, un poco, ¿cuál es tu opinión o cómo entráis a valorar lo de los bonos verdes? Y si este bono verde te puede hacer desde un punto de vista ESG, interpreto un poco la pregunta de Héctor, te puede hacer ver, si estuviéramos netamente en el mundo financiero, pues como una deuda de mejor rating. Vale. Es complicado esa mezcla, ¿eh? Sí, pues directamente os digo que no. O sea, si vemos que la empresa está excesivamente endeudada y vemos un riesgo de endeudamiento, por mucho que el bono sea verde, no vamos a invertir. ¿Eh? De acuerdo. Diferenciamos muy, de verdad, o sea, y esto enlaza con el tema de qué pesa más, si el criterio de financiero o los criterios de sostenibilidad. Pesan los dos por igual. O sea, y los dos análisis son distintos, se hacen de manera separada, ¿no? Tienes una compañía, tus criterios financieros. Oye, si das a todos los TICs, esa generación de caja estable predecible, endeudamiento, patín patán, ventajas competitivas, sector, pues vas haciendo los TICs, oye, venga, que cumple los criterios financieros. Y luego va el tema de los criterios de sostenibilidad. Pero no miramos si una empresa está tremendamente endeudada, no miramos, o sea, nos preocupa el ratio de endeudamiento, porque estamos mirando el criterio financiero. Luego ya está el criterio de sostenibilidad, que saldrá o no saldrá, ¿no? Pero una compañía entra en cartera sí y solo sí cumple las dos. O sea que la importancia es igual para los dos, criterio financiero Correcto. y criterio de sostenibilidad. Correcto. Pues si te parece, como ahora ya vamos a cumplir la hora y por ser estricto con el tiempo que hemos un poco marcado, una pregunta muy buena también de Josep Lluís, que yo creo que interpela no solo a la inversión SG, sino a la inversión en general, que es un poco cómo superar esta contradicción a veces entre corto y largo plazo, ¿no? Pone sostenibilidad a pesar del largo plazo, maximizar el valor para el accionista es pensar a corto. Esto muchas veces se dice, ¿no? Que las compañías a veces tienen un comportamiento muy cortoplacista, muy quarter a quarter, porque el propio inversor lo demanda, ¿no? Y muchas veces la propia dinámica, ¿no? Y a veces dices, ostras, si tú quieres un equipo directivo orientado a largo plazo, también necesitas una base de inversores que miren a largo plazo y que sepan Sí. premiar. Yo entiendo que ahí está muy relacionado también con el uso de capital, de que ese uso de capital al final es el mejor termómetro para el largo plazo, pero no sé un poco cómo ese conundrum, si entiendo que a largo plazo la sostenibilidad, bueno, pues tiene más que decir incluso que a Sí, corto, ¿no? Te disciplina más a largo plazo. sí, totalmente. Mira, y además esto ya es de filosofía de cada uno, ¿no? O sea, pues hay inversores que están constantemente entrando, saliendo en compañías y tienen una rotación de cartera muy alta, pues oye, si les va bien, estupendo. Nuestra filosofía es otra, ¿no? O sea, para mí, fíjate lo que os he dicho de la primera posición de MMK, que llevamos con ella desde el principio del fondo, ¿no? O sea, para mí la mejor inversión es la que nunca vendes, porque trimestre a trimestre te está cumpliendo. O sea, hay compañías que tienen crecimiento estructural, que tienen una estrategia empresarial de largo plazo, ¿no? Como puede ser MMK,
pues eso, de acompañar a los clientes, de ir invirtiendo en fábricas a medida que sus clientes van creciendo y les van acompañando, ¿no? O sea, tienen muy claro cuáles deben ser los objetivos de inversión. Es una compañía, por ejemplo, que muy rara vez tiene deuda. Este 2020 se va a quedar sin deuda y si tenía deuda era porque compró una compañía de un producto que no tenía. Las latas de atún de toda la vida, pues antes era hojalata, lo que se abría. Ahora es, si os fijáis, es como una especie de cartón, no, de papel metálico, ¿vale? Pues ese papel no lo tenía y entonces se lo compró, y eran 200 millones de euros y por eso tenía deuda que ya la está pagando, ¿no? O sea, es una compañía que piensa en el largo plazo, las inversiones, el uso de capital que estábamos comentando es excelente y es una compañía, pues, de las de sentarse encima, que digo yo. Oye, mira, pillas un buen precio, sabes, confías en el equipo directivo, la temática es de largo plazo, tiene crecimiento, está bien gestionada, olvídate de entrar, salir. O sea, el negocio va bien, la cotización irá bien. Perfecto. Oye, pues si os parece, lo dejaríamos así. No sé si hay alguna última pregunta. Yo creo que lo hemos cubierto todo. Además, también queda claro que al final la inversión o el ejercicio responsable de la actividad empresarial es al final hacer una buena alocación de capital que al final se traduce también en hacer un buen uso de los recursos. Simplemente agradecer muchísimo las preguntas, agradecerte muchísimo a ti, Pablo, por la sesión y sobre todo también se ha dicho en el chat por la enorme claridad de tus explicaciones. Pues oye, muchas Y gracias. nada, muchísimas gracias y quedamos emplazados al próximo Vespra Finance, bueno, o Café de Tarde Finance, que creo que es en 2 semanas, que bueno, aprovecho y también ya lo anuncio, que en principio estaremos con José Enrique Domènech Ruiz, que es un historiador, para hablar un poco, dar la visión histórica de cómo está comparando la pandemia de 2020, el COVID-19, cómo compara también desde una óptica financiera con la gripe española de 1918, ¿vale? A ver qué lecciones podemos sacar en esa perspectiva histórica de este año tan singular que estamos teniendo todos. Y nada más, despedimos. Muchas gracias también en nombre del IEF y hasta la próxima. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego.